La semana pasada, la Comisión Europea recomendó que se inicie el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Esta es una decisión ya esperada y que Ursula von der Leyen tildó de histórica. El proceso llega cuando Ucrania ve mermados los apoyos por parte de Estados Unidos y con incipientes grietas a ese apoyo bélico entre otros socios, algunos de ellos europeos. Ahora debe ser ratificada por todos los países miembros en la cumbre de mediados de diciembre. También se recomendó que Moldavia inicie el mismo proceso y la concesión a Georgia de este estatuto de candidato. Para analizar este proceso vamos a hablar con Antonio Alonso Marcos, él es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido aquí a France 24. En primer lugar, quería preguntarle si habrá unanimidad en este apoyo a Ucrania, porque Víctor Orbán afirmó que su gobierno en principio se opone a esa adhesión. Bueno, hay una serie de problemas y es que no es solo que no haya unanimidad, que desde luego no la hay, no la puede haber, porque la solidaridad europea para con Ucrania tiene sus límites. Porque, por ejemplo, Polonia, que es una de las naciones que más apoyo y más solidaridad ha demostrado, no solo verbalmente, sino con los hechos, hacia el conflicto ucraniano, hacia el malestar de las personas que han tenido que abandonar su país porque está siendo bombardeado por Rusia, pues resulta que se queja por el tema del grano. Es decir, no es solo una cuestión de solidaridad porque ha sido invadida por Rusia, sino que hay una serie de motivos de fondo por los que un Estado europeo de la Unión Europea actual puede decir no, no me interesa que este otro país se meta dentro de la Unión Europea. Además, es que no cumple ninguno de los criterios de Copenhague. Por más que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se empeñe en decir que ha habido grandes avances. Vamos, libertad religiosa en Ucrania muy poca, libertad de ideología de partidos muy pocos porque han sido unos cuantos ilegalizados, libertad de prensa mucho menos. Diremos, hombre, esto se entiende porque están en guerra. Vale, de acuerdo. Pero entonces, si está en guerra y está viviendo esta situación de flagrante contradicción con los criterios de Copenhague, que son criterios objetivos que cualquier Estado debe cumplir si quiere acceder a la Unión Europea y con los cuales, con esos criterios en la mano, se le ha dicho a Turquía, no, de momento usted no puede entrar, pues si no los cumple a día de hoy no puede entrar en la Unión Europea. Si para el 2030 ya ha dejado de ser un Estado en guerra, ya ha habido una reconstrucción, ya, bueno, pues entonces ya hablaremos. Pero señalar que Ucrania va a entrar antes incluso que Bosnia dentro de la Unión Europea, pues es casi, digámoslo, una ofensa, ¿no? Una ofensa a los ucranianos, pero y también una ofensa a los bosnios y a otros estados, Claro. por ejemplo, Macedonia del Norte, que lleva muchos más años queriendo, deseando entrar, trabajando duro para cumplir esos criterios de Copenhague. Bueno, os abre varios frentes de discusión aquí muy interesantes, así que vamos con el primero. Quería preguntarle precisamente sobre si Ucrania podrá entrar en la Unión Europea mientras esté en guerra. ¿Hay algún tratado de la Unión que lo prohíba específicamente o iríamos más por estos supuestos de no cumplir los requisitos mínimos que le pide la Unión? Sí, básicamente, cuando se habla de los criterios de Copenhague, son básicamente tres criterios. Uno que cumpla, digamos, que sea una democracia equiparable al resto de democracias de la Unión Europea, que no tenga obstáculos en la economía de libre mercado y que efectivamente cumpla con una serie de requisitos a nivel de respeto de derechos humanos, división de poderes, independencia judicial, etcétera, ¿no? Entonces, cuando un país está en guerra, es casi imposible, por no decir es imposible, que cumpla con estos criterios. Primero, porque la economía está destrozada, o segundo, porque la economía está orientada al esfuerzo de guerra, cosa que es totalmente lógico, totalmente normal. Pero es que son dos situaciones que, digamos, son totalmente distintas. Es decir, que de hecho la Unión Europea se crea para evitar guerras. Entonces es imposible que en la práctica un Estado que está en guerra se meta dentro de la Unión Europea, a no ser que los Estados renieguen, los Estados miembros y la Comisión Europea renieguen de cumplir esos criterios de Copenhague y porque opten, digamos, por razones políticas, no por razones objetivas, sino por motivos políticos, se opte por hacer caso omiso a esos criterios e introducir a Ucrania en la Unión Europea, pero por conveniencia política, no porque sea un Estado que se lo merece, ¿no? Yo al principio de hace un año, más de un año y medio casi, no, hace ya año y medio,
cuando todavía se estaba empezando el conflicto, dije, imaginemos, es una hipótesis, que Vladimir Putin precisamente lo que quería era meter dentro de la Unión Europea por el carril de aceleración, ¿no? Por la vía rápida. Pues en fin, pues lo puede conseguir por la vía rápida sin cumplir los criterios de Copenhague. Lo cual, ya digo, es una locura. Otra cosa es que haya que ayudar a Ucrania. Claro que sí, por supuesto. Pero una cosa, digo, no quita la otra porque son dos cauces totalmente distintos. Una cosa es la ayuda a Ucrania en todo lo que sea posible y otra cosa es la inclusión de Ucrania dentro de la Unión Europea. Si se hace eso es por darle una garantía de seguridad, porque no podría entrar dentro de la OTAN, pero dentro de la Unión Europea tendría una cierta protección de seguridad frente a la agresión rusa. Ese es el único motivo por el cual la Unión Europea, estaría dispuesta a incluir a Ucrania dentro de la Unión. Quiero que hablemos también de Moldavia, este otro país para el que la Comisión recomienda que se inicie este proceso de adhesión. Es un país quizás mucho más desconocido. Me gustaría que nos pudiera contar qué aporta Moldavia, qué podría aportar este país a la Unión Europea y al revés, qué le podría aportar la Unión Europea a Moldavia. Bueno, pues así en términos muy generales, Moldavia, de nuevo, proviene de la fractura de la Unión Soviética, exactamente igual que Ucrania. Y como Ucrania, también tiene una parte de su territorio donde hay una minoría rusa. Entonces, la presidenta de Moldavia, que por cierto es de origen rumano, pues hombre, ha señalado que una especie de garantía, igual que acabo de explicar con Ucrania, una especie de garantía para su seguridad sería que Moldavia accediera por la vía rápida a la Unión Europea, ¿no? A formar parte del club de los países de la Unión Europea. ¿Cuál es el problema aquí? Exactamente el mismo, que eso de hacerlo por la vía rápida, saltarse todos los procedimientos, saltarse todos los criterios, pues luego al final se paga, porque eso es un agravio comparativo para con otros estados. ¿Qué aporta Moldavia a la Unión Europea? Bueno, pues una cierta cercanía, acercarse todavía más a Ucrania, acercarse todavía más a Rusia, ¿no? No acercarse emotivamente o emocionalmente, sino acercarse físicamente, ¿no? Territorialmente a Rusia. Pero bueno, ampliaría un poquito más el espectro también del mercado laboral. Es decir, muchos moldavos podrían entrar a trabajar mucho más fácilmente porque ya hay una cosa que se llama el Acuerdo Oriental, gracias al cual hay una serie de facilitación de visados para que los moldavos entren aquí en Europa a trabajar. Pero poco más puede aportar. Pues quería hacerle ya una última pregunta para que me responda brevemente. ¿Se está metiendo, por tanto, la Unión Europea en un callejón sin salida? ¿Está en una situación de la que puede que salga igual desvirtuado el proyecto europeo? Desde hace año y medio, efectivamente, la Unión Europea se está metiendo en un callejón sin salida. Desde hace año y medio. Es decir, no es una cosa de ahora, porque todos veíamos que Ucrania no podía ganar la guerra contra Rusia. Si la ganaba era simplemente porque tarde o temprano la Unión Europea, es decir, la OTAN, se iba a meter de lleno en el conflicto, y no solo enviando munición, que es lo que está haciendo ahora, no solo aportando inteligencia de señales, satélites, etcétera, o incluso aportando command and control, es decir, mandos operativos sobre el terreno, sino ya con hombres, es decir, con miles de soldados sobre el terreno. Esa es la única manera de ganar a Rusia esta guerra. Eso, desde un primer momento, se vio que no podía ser. Lo único que hemos podido hacer es aguantar lo más posible para que Rusia no tenga una victoria contundente de primeras. Es decir, que no perciba que le ha sido demasiado fácil ganar a Ucrania, ¿no? Entonces, eso, es decir, se ha metido en un callejón sin salida, pero no es nuevo. Esto es algo que viene ya desde los propios inicios de la guerra, y ellos lo sabían. Es decir, Borrell, Ursula von der Leyen lo sabían porque se les había advertido en varias ocasiones. Pues Antonio Alonso, le tengo que agradecer que haya estado con nosotros aquí en France 24. Gracias a ustedes por acogerme. Bueno, ha sido un placer. A nuestros espectadores les invito a que sigan con nosotros. Volvemos en apenas unos segundos con más aquí en Directo América.